Me llamo Ruth Mumbi, vengo de Kenia y soy defensora de los derechos humanos y de la paz. Soy miembro de un movimiento que se llama Bunga la Wamama Mashinani. Es un movimiento de mujeres miembros del Parlamento, mujeres de base. Lo que quiero decir con un movimiento de mujeres miembros del Parlamento es una organización informal donde las mujeres sin voz tienen una plataforma para poder expresarse y tener una voz dentro del Parlamento, pero sigue siendo una organización informal. Hay un gran porcentaje de mujeres en el país que no tienen voz, que se sienten marginalizadas y que también viven en condiciones, situaciones de extrema pobreza. Entonces tienen una voz, pero nadie siente, nadie escucha su voz. Estas son mujeres que no tienen la valentía propia para poder expresarse, por eso hemos visto la necesidad de crear esta organización. Un espacio seguro donde pueden hablar de sus problemas, como por ejemplo violencia de género y también problemas socioeconómicos. From gender-based violence to social-economic violence. Bunga la Wamama Mashinani is a social justice movement. Somos un movimiento social y intentamos ayudarles a los jóvenes con todos los problemas que puedan tener. Igual hay problemas extrajudiciales, intentamos ayudar a las víctimas de asuntos extrajudiciales, pero sobre todo nos enfocamos en los problemas de las mujeres. Es un movimiento inclusivo, entonces intentamos no enfocarnos únicamente en un tipo de problemas, sino en todo un rango de problemas que vemos entre la sociedad. Intentamos tener como objetivo todo el pueblo. Las mujeres sí que son muy importantes dentro de este objetivo, pero es todo el pueblo nuestro objetivo. Women comprising the bigger part of that population. Intentamos aumentar la conciencia, sobre todo a través de herramientas y campañas de educación cívica, para que estas personas, las víctimas de la gran mayoría de los problemas, sepan los pasos a seguir en estos momentos. Lo hacemos también a través de documentación y un seguimiento muy cercano de los problemas de derechos humanos. It has been a difficult process and also a challenging process. Trying to compare where I'm coming from. Es una situación muy complicada y es un desafío para mí hablar delante de gente y hacer comparaciones. Yo tengo todos los privilegios del mundo hablando aquí con ustedes y con todos, pero es un universo diferente en casa, en mi país. No tenemos el mismo acceso a servicios sanitarios, agua, saneamiento, servicios básicos. Las personas que viven en Kenia en estas situaciones no viven esa realidad, no tienen el acceso a los mismos servicios. Aquí la gente no entiende nuestros problemas, no los entiende de la misma forma, entonces es un gran desafío para mí intentar explicar el porqué de tanta desigualdad. It has been quite one of my relaxation moment where I have to forget all the ordeals and also Ha sido un momento de gran realización para mí estar aquí y intentar olvidarme de los problemas en casa y realmente centrarme en esta experiencia aquí en San Vicente dels Horts, que también ha sido una experiencia de gran aprendizaje, un proceso de aprendizaje donde tengo contacto con otras culturas, gente de todo el mundo, entonces también es una forma de darme cuenta de que estos problemas no existen únicamente en Kenia, sino en cada continente. Hay problemas de derechos humanos por todo el mundo y la lucha es mucho más grande de incluso lo que yo había pensado. Es ahora un momento de construir solidaridad a través de la red de defensores de derechos humanos
y estos defensores de derechos humanos están por todo el mundo. También es una gran oportunidad de aprender de las buenas prácticas de otras personas, de aprender nuevas prácticas y también de compartir esta experiencia con personas muy reconocidas. Esto es un gran orgullo para mí estar aquí con ellos. Big profile. So for me, I was really humbled to be given that platform to come and sit with the most recognized human rights defenders in the continent. Yeah.